concreta como lo que ocurrió en el mausoleo de Comas, donde se suscitaron hechos como esos y finalmente, y por eso, fue derribado. Y ese predicamento, hay que decirlo, se prolongó innecesariamente 6 largos días con la anuencia del presidente de la República y de buena parte de sus ministros, que optaron simplemente por lavarse las manos y declararse respetuosos de lo que decía el Ministerio Público. Lo dijo una y otra vez el premier Bellido. Y el Ministerio Público estaba atado de manos, porque había un vacío legal respecto a qué hacer, cómo disponer de los restos mortales de los cabecillas terroristas, un tema que quedó pendiente, no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores. Y además, para evitar un escenario como el del mausoleo de Comas, donde, por cierto, Abimael Guzmán y su esposa Elena Iparraguirre tenían un espacio para ser enterrados. Si el día de la muerte del genocida, el presidente Castillo no sabía de esta situación, no estaba enterado, bueno, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, se lo hizo saber, y se lo hizo saber muy rápido. Incluso llevó un proyecto al Consejo de Ministros. Sin embargo, en el Consejo de Ministros, todos, o por mayoría, dijeron no va, y tuvo que ser el Congreso el que aprobara el proyecto del Ministerio Público, que, como digo, ha terminado de resolver este tema. Lo preocupante, por decirlo menos, es ver desnudada la renuencia del presidente Pedro Castillo y de la mayoría de sus ministros y de su bancada en pleno de asumir la enorme responsabilidad que se les presentaba, de mostrar una actitud firme de condena, de repudio al terrorismo, más allá de la retórica política, más allá de los discursos, reivindicar a las víctimas, a sus familiares y a la historia del Perú, tomando acciones concretas, tomando la iniciativa legal que no quisieron. Claramente aquí lo que no hubo fue voluntad política. Fernando Díaz. Al cabo, al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. A nadie lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. La noche en que fue capturado, Abimael Guzmán sabía de sobra que aquel gesto de apuntarse la cabeza con el dedo índice tenía en el fondo un mensaje subliminal que 29 años después de su captura no hemos conseguido descifrar. Estas personas creen que Abimael Guzmán es un líder mesiánico, creen que es una especie de salvador de la humanidad y todo eso. Entonces ya se imagina que estos terroristas pues quieren los restos de Abimael para adorarlo prácticamente como un semidios, para rendirle culto. La última morada, el descanso eterno. Del polvo vienes y polvo serás. Finalmente se aprobó en el Congreso esta semana que el cadáver del más grande genocida del país arda a 900 grados en un horno de cremación y se convierta en cenizas. ¿Cuántas horas se demora en consumir un promedio? Un promedio entre 1h30 a 2 horas demora un cuerpo, dependiendo del peso del difunto, ¿no? ¿De todas maneras tienen que pasar por la trituradora? Todos tienen que pasar por la trituradora. No quedará nada de él, pues todo irá a una trituradora como esta. No se salvará ni el último hueso. Para él, los peruanos no queremos ni una lápida, ni una cruz, ni corona. Si se le arroja al mar, que sea más allá de las 200 millas. Parece ser poco para un ser despreciable que hizo del país un infierno en la tierra. Que se deshagan del cuerpo, que se deshagan del polvo, es lo mejor que se está haciendo. Porque inclusive, si el polvo de Abimael Guzmán lo aventaran por un excusado, te apuesto que a ese excusado van y le prenden velas. Porque así de fanáticos son estos pro pensamiento Sendero, pro pensamiento Gonzalo. Las viudas de Guzmán lloraron en redes sociales por el deceso de su cabecilla. Nos ha dejado en cuerpo, pero sus enseñanzas, su legado, sigue y vivirá siempre con nosotros. Honor y gloria eterna al presidente Gonzalo, el más grande marxista, leninista, maoísta de nuestra época. ¿Él fue humano con esa gente? No fue humano. No es cualquier persona, es un genocida terrorista. Y somos peruanos y que hay que tratarlo como debe ser. Es un terrorista. ¿Qué hacer con los restos de un delincuente decrépito que a sus 86 años parte de este plano ha sido durante 8 días una papa caliente para las autoridades del Ministerio Público y el Congreso, pero sobre todo que ha pintado de cuerpo entero al Ejecutivo? Deja al gobierno muy debilitado, ¿no? Porque no tomó decisiones oportunamente, no hizo en el momento en el que debía hacerlo el reconocimiento a las víctimas
a partir de la muerte de quien ha significado para el Perú sangre, el sufrimiento y dolor. Lejos de eso, pensó que con un Twitter diciendo el Ministerio Público resolverá era suficiente, sin hacer lo que tenía que hacer como presidente, que era mandar un mensaje claro. Las mentiras del premier Bellido, quien negó haber debatido el tema en Consejo de Ministros, quedaron en evidencia. Y luego, los argumentos de los congresistas que votaron en contra de la incorporación del artículo 112 a la Ley General de Salud también revelaron un peligroso mensaje. Creo que ese es el mensaje peligroso que para mí como ciudadano me deja la inacción de este ejecutivo. Porque que no haga nada nos está diciendo que Guzmán debe ser tratado como yo, como el resto de ciudadanos, cuando no es así. Eso me parece realmente peligroso. Si tienen familiares, tienen que entregárselo a sus familiares como con cualquier otro ser humano, como con cualquier otro peruano. El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, ha dicho que los restos de Abimael Guzmán deben ser entregados a sus familiares como cualquier peruano. Pero ¿es este genocida, responsable de la muerte de más de 30.000 compatriotas, un peruano cualquiera? ¿Es Guzmán un peruano cualquiera? No, pues señor, por favor. Guzmán no es un peruano cualquiera como usted, como yo. No, él es el genocida más grande que ha tenido el Perú. El 13 de octubre del 2006, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso fue sentenciado a cadena perpetua en un megajuicio que duró 13 meses. Su expediente, dividido en 14 tomos, tuvo cerca de 9.000 folios, delitos sustentados uno por uno y que los magistrados, entre ellos el juez Pablo Talavera, tuvieron que hilar muy fino para no dejarle ningún cabo suelto a los abogados del Movadef. Se estableció en la sentencia una responsabilidad directa. Es decir, que ya no estamos hablando de una autoría mediata por dominio de la organización, sino una orden que da al comité correspondiente para proceder a ejercer una suerte de vindicta dentro de la estrategia militar del Sendero Luminoso. Que después él haya tratado de decir que, bueno, fue un exceso, no quita que fue una decisión que le correspondió a él. Cuando Guzmán fue capturado, tenía 57 años, vivía bajo el alias del Cachetón, un monstruo encebado por la buena vida junto a la cúpula del llamado Comité Central. Malo, porque él decía de luchar contra la igualdad de todos, y es mentira. Él vivía bien, comía bien, tenía sus medicamentos, tenía todo lo que tenía, y tenía todas sus mujeres que estaban alrededor. Endiosado estaba. No había igualdad. Él gozó bien, comió bien, mientras que su pueblo mataba por él. Cuando los peritos de criminalística ingresaron al tópico de la base naval del Callao, se encontraron con el Teatro de la Muerte. La imagen difundida en el semanario de Hildebrand permiten ver el cadáver esmirriado de un asesino cuyas últimas palabras fueron "me siento cansado". Toda muerte sospechosa de criminalidad va a la morgue. Y toda muerte en centros de reclusión, asilos, también van a la morgue. Lo único que quieren es tenerlos, desaparecerlos de la faz de la tierra y que no quede ni siquiera un gramo de su cuerpo. Y eso se llama homicidio, asesinato y genocidio. Honor y gloria a mi esposo. Enterada de su muerte, la sanguinaria y desafiante camarada Miriam vociferaba en el teléfono. El contenido del mensaje le costó a Elena Iparraguirre el traslado al penal de Máxima en Chorrillos, no sin antes encomendarle la tarea de reclamar con poder simple los restos a su ex compañera Iris Quiñones Colchado, de cabellos de plata, pero con el alma negra. Berta no lo dudó un instante. Berta fue la que asesinó a Manuel Tumba Ortega, el coronel de la DIRCOTE, que fue el que se atrevió a poner un traje a rayas a Abimael Guzmán para la presentación a los medios internacionales tras su captura. Hoy el abogado de Abimael denuncia que el terrorista habría sido asesinado y exige que Elena Iparraguirre realice el reconocimiento del cadáver en un claro intento de evitar a toda costa que se le incinere. Pero el poder debía estar notariado y culminar el trámite en menos de 36 horas. Por lo contrario, el cuerpo de Abimael podría ser enviado a una fosa común. Cuando es un cadáver NN o cuando nadie lo reclama, en la morgue central de Lima puede antiguamente pasar a la fosa común, pero posteriormente se ingresaba a los nichos de la beneficencia pública por un tiempo para después ser
degradados. El Poder Judicial del Callao declaró inadmisible el pedido de Elena Iparraguirre, frenando así cualquier intento de convertir su tumba en un lugar de peregrinaje. Por un lado, bueno, toda persona tiene derecho a enterrar a sus familiares, pero por otro lado están los derechos de toda la colectividad peruana a la paz y tranquilidad, y concretamente los derechos de las víctimas a no ser revictimizadas. Mientras Pedro Castillo bailaba y cantaba en Cajamarca, el Procurador General del Estado, Daniel Soria, interponía una demanda de amparo exigiendo que un juez ordene al Ministerio Público la cremación y el traslado de las cenizas a un lugar común y desconocido. Así como en los cementerios hay fosas comunes, donde se depositan cadáveres de personas no identificadas, también existen cinerarios comunes, donde se depositan cenizas de personas no identificadas. Y pidiéndole también al juez que a la hora de realizar esta última parte se haga con la estricta reserva del caso. Y hay un punto que los senderistas van a querer una tumba para Abimael Guzmán, para que este sea un centro de peregrinaje, un centro de culto, es decir, prácticamente con la misma dimensión de lo que era el mausoleo terrorista de Comas. El Movadef siempre estuvo detrás de la construcción de un mausoleo para albergar ahí los cuerpos de los terroristas. Estos son los escombros de lo que alguna vez fue este monumento al terror, donde ya habían aproximadamente 8 terroristas fallecidos en el frontón en 1986. Gracias a un fallo del Tribunal Constitucional se pudo finalmente derribar toda esta estructura. La policía tenía información de que aquí estaba destinada la tumba de Elena Iparraguirre y Abimael Guzmán. El Movadef siempre pensó en rendirle culto a Guzmán en este mausoleo, tal como lo hicieron con otros terroristas. En el 2018, el Congreso incorporó un artículo a la ley de cementerios y este monumento al terror se vino abajo. Hay una sola cosa que los peruanos no deberíamos de tener posiciones distintas, y es que al terrorismo no se le cede un centímetro. Y yo creo que lo que ha hecho el gobierno ha terminado, digamos, es una suma, ¿no? Porque ya Suter le había dicho, oye, nosotros te pusimos donde estás y tú has reconocido un sindicato al que después le vas a querer dar espacio como sindicato minoritario, no te lo vamos a permitir, ¿no? O sea, hay una serie de hechos que se van dando y que demuestran que la base social que lo respaldó por la razón que fuera ha comenzado a darse cuenta que el riesgo es muy grande. Finalmente fue el Congreso quien tomó la decisión sobre este tema. Con 70 votos a favor se aprobó la propuesta de la congresista Echaíz de incluir a la Ley de Salud un artículo que dispone que todo cadáver de un interno sentenciado por traición a la patria o terrorismo y cuyo entierro ponga en riesgo la seguridad nacional debe ser cremado. Las bancadas de Juntos por el Perú y Acción Popular se abstuvieron, pues buscaban también incluir en este artículo a los sentenciados por delitos de lesa humanidad, como Alberto Fujimori. Entonces lo que habría que preguntarse es si sucediese algo parecido con Alberto Fujimori, ¿habría un riesgo a la seguridad interna? A partir del lunes el protocolo será el siguiente. Una vez emitida la resolución fiscal, los ministerios de Justicia e Interior retirarán el cadáver de la morgue del Callao en un plazo de 24 horas. La Fiscalía debe estar presente en la incineración. La ubicación del horno donde arderá Guzmán se mantendrá en reserva. Estamos frente a un horno de cremación de alta potencia que hace un ruido además bastante fuerte. Por eso ustedes pueden escuchar el sonido que hace el motor de este horno. ¿Qué temperatura máxima alcanza este horno? La temperatura para la parte de cremación alcanza de 700 a 800 grados y el proceso de quema de humos negros o gases tóxicos alcanza 900 grados. Este es uno de los tantos hornos particulares que funcionan en Lima. A mayor corpulencia del difunto, más larga será la cremación. Todo se quema bajo esta llama potente. Solo se salvan las prótesis de metal si es que el fallecido las tuviera. Una vez terminado el proceso de cremación, se retiran todos los restos óseos que han quedado, lo vaciamos en una bandeja, que es en esta bandeja, para luego llevarlo al punto de triturado, que es
este punto que es parecido a una licuadora, y en este punto es donde se hace el proceso de cenizas a polvo, ¿no? Y ya se convierte en una molienda muy fina, ¿no? Sí, una molienda muy fina, ¿no? Y eso es lo que entregamos en una urna, ¿no? Sin embargo, el texto aprobado por el Congreso indica que las cenizas serán dispersadas en tiempo y lugar reservados. Y eso ya lleva a varias interpretaciones. Sabemos pues que después de incinerar los restos o las cenizas es un promedio de 2 a 3 kilos. Eso podría repartirse en unos 40 o 50 porciones y distribuirse a nivel nacional y formarse en diversos departamentos y pueblos ermitas, sitios donde la gente que no entiende este problema puede ir a venerar a este sujeto. Las cenizas de los nazis fueron a parar a un río y las de Osama Bin Laden arrojadas al mar. La semilla del mal perdura aún en este gesto sobre la sien. Es muy distinto desaparecerlo sin que deje rastro, a hacer de cuentas que jamás existió.